Tema: la resistencia indígena de 1532 a 1572. Después de la caída de los imperios americanos, las principales ciudades-estado mayas, azteca y el imperio inca, los españoles debieron desarrollar estrategias para lograr mantener su dominio sobre la población indígena y evitar sublevaciones, tanto en lugares donde aún no se había consolidado la conquista como en los centros ya dominados, donde se comenzaban a organizar las instituciones del sistema administrativo colonial. Surgieron centros de resistencia. Veamos paso por paso. La resistencia indígena se dio en 3 puntos concretos: Vilcabamba, Collasuyu y Guaraní. En cada diapositiva se estará explicando los pormenores de este tema. La resistencia de Vilcabamba. Después de la muerte de Atahualpa, ahí estamos, Atahualpa, Pizarro, que está aquí, que se quedó con el botín de oro, Pizarro marchó hacia Cusco, la antigua capital del Tahuantinsuyo. Los españoles quisieron dar una imagen de continuidad de las autoridades incas y reconocieron como inca sucesor a su hermano de Atahualpa, a Manco Inca. Entonces, como vemos en el gráfico, Manco Inca reconocido como nuevo autoridad, como el nuevo inca del Tahuantinsuyo. Sin embargo, Manco Inca no tenía autoridad sobre los españoles. Prácticamente de ahí viene la terminología inca, pero manco significa persona que no tiene brazos, que no tiene voz de mando. Ahora veamos qué hizo Manco Inca. Poco tiempo después, Manco Inca, al verse reducido en su autoridad, organizó prácticamente una rebelión contra los conquistadores. Los traicionó a los españoles. El propio Manco Inca y los rebeldes sitiaron la ciudad de Cusco, donde estaban los conquistadores y sus aliados indígenas. Finalmente, los españoles lograron expulsar a Manco Inca y los rebeldes. Manco Inca tuvo que refugiarse en Vilcabamba, una antigua fortaleza inca, desde donde dirigió la resistencia de los grupos contrarios a los españoles. Aún tenía mando. Ahora veamos, entonces los españoles, al no tener una autoridad inca originario, buscaron a Paullu Inca, lo nombraron como nuevo inca. Paullu también era hermano de Atahualpa y Manco Inca. Había acompañado a Diego de Almagro en su expedición a Chile en el año 1535. Por lo tanto, había confianza en Paullu Inca. ¿Listo? Mientras que Manco Inca, poco tiempo después, fue asesinado. Después de haber dirigido algunas rebeliones, Manco Inca fue asesinado. Pero su hijo, ahí está, Sayri Tupac, continuó dirigiendo la rebelión. Después de la muerte de Sayri Tupac, la resistencia prosiguió, esta vez a la cabeza de Tupac Amaru I, Tupac Amaru I, hasta 1572, cuando los españoles tomaron la ciudad de Vilcabamba. ¿Ya? Y ahí a Tupac Amaru lo apresaron y primero lo enjuiciaron y luego lo decapitaron. ¿Por orden de quién? Del Virrey Toledo. Sabemos muy bien, el Virrey Toledo impuso la mita minera años posteriores. Con la muerte del último inca, Tupac Amaru I, la resistencia inca se cesó en esta etapa de la conquista. Pasemos a la otra conquista. Es la resistencia del Collasuyo, no conquista, la resistencia del Collasuyo. Los pueblos antiguos de los señoríos aymaras, estos son los señoríos aymaras, ¿ya?, que habían sido conquistados en el pasado por los incas y que habían permanecido al mando de Huáscar,
se resistieron también a la ocupación española desde Vilcabamba. Aún cuando vivía Manco Inca, ordenó a las autoridades del Collasuyo a resistir a los españoles. ¿Listo? Así, muchas autoridades de los señoríos aymaras y otras resistieron en numerosas batallas a los españoles. Manco Inca ordenó que entonces resistir. Los caciques de Pacajes se comprometieron a hacerlo. ¿Por qué quieren ayudar ahora si eran sus enemigos? Porque vieron el oportuno, mejor dicho, vieron oportuno recuperar su soberanía. Por esa razón participaron y pelearon contra los españoles. Para someter al Collasuyo participaron los hermanos de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro y Gonzalo Pizarro. Ahí están los dos. Con la colaboración del Inca Paulo, ahí está el Inca Paulo, formaron un gran ejército y numeroso, más o menos de 5.000 indios en las orillas del lago Titicaca. Al cruzar el río Desaguadero se produjo una batalla en la que el ejército español derrotó a las rebeliones indígenas separadas, sobre todo del Collasuyo. Entonces, las batallas se redujeron al valle de Cochabamba, hoy Cochabamba. Veamos un poco, acerquémonos un poco, ahí está, la resistencia de Cochabamba, en los valles de Cochabamba, donde había importantes colonias de mitmas, habían mitmacunas, personas que trabajaban de los incas, y entonces ellos son los que se rebelan. Ahí se redujo. Donde había una importante colonia de mitmas, ya, instalados por los incas para su producción del maíz. Sabemos que Cochabamba es zona cerealera de maíz. Allí, las 7 naciones de Charcas, ahí estamos, las 7 naciones de Charcas, comandadas por Tizoc, ahí está, cacique Tizoc, enviado por Manco Inca y Coraiza, un mágico del Charcas, ahí está, un mágico de Coraiza, ahí está, estos dos señores, organizaron una lucha abierta al ejército de Pizarro. En la resistencia participaron varios grupos. Este es el mapa del Collasuyo. De estos participaron los Soras, los Charcas, Chuyis, Chichas, Carangas, Quillacas, Caracaras, entre otros. Esto es en un primer momento. Posteriormente, por separado también los Canchis, los Collas, los Canas, también sí participaron en las rebeliones. Ahí estamos viendo tanto de los reinos del Urcusuyo y del Umasuyo sí participaron. Sabemos muy bien que estaba dividido en un mundo dual, los del Urcusuyo y el Umasuyo, los de abajo y los de arriba. Continuamos. Ahora veamos la resistencia de las tierras bajas, es decir, la resistencia chiriguana. La resistencia chiriguana es anecdótico, puesto que este grupo, mirad, sabemos muy bien que las tierras bajas de América fue muy difícil conquistar por los españoles. Parte de la Amazonía ocupa también Bolivia y también parte de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brasil en su mayoría. El problema no está tanto en el lado de Brasil, sino está en el lado de Bolivia y Perú, en la Amazonía, en la región de Chiriguana. En esta región, los chiriguanos sabemos muy bien cómo son, una sociedad guerrera. Nunca los chiriguanos han sido sometidos por ningún grupo, ni siquiera con los incas. Los incas habían llegado a lo máximo a conquistar hasta la fortaleza de Samaipata de Santa Cruz, hoy Santa Cruz. Entonces, lo mismo pasó con los españoles. Cuando los españoles en el año, por ejemplo, intentaron en el año 1564, Ñuflo de Chávez intentó dominar esta región, sí logró, pero por poco tiempo, puesto que los chiriguanos se internaron a los bosques y consiguieron ser libres. En otras palabras, Ñuflo fracasó, ¿ya? Entonces estamos viendo una primera incursión. Reitero, Ñuflo de Chávez organizó una expedición en represalia para castigar a los chiriguanos. Y la zona quedó bajo su mando, pero por muy poco tiempo.
¿Listo? Eso es el caso de Ñuflo de Chávez. Otro, el virrey Francisco Toledo, también quien gobernó entre el año 1573 a 1575, intentó someter nuevamente a los chiriguanos en la guerra de los chiriguanos, ¿ya? En la guerra de Chiriguana, donde la compañía terminó siendo, esta incursión fue un fracaso para los españoles, ¿ya? Prácticamente los chiriguanos derrotaron a los españoles. Por otro, posteriormente en varias ocasiones los chiriguanos llegaron hasta muy cerca de La Plata, hoy Sucre incluso, más bien ellos, los chiriguanos, avanzaron hasta Sucre, Tarija, intentaron tomarlas, pero tuvieron conflictos, de esa manera tuvieron que retirarse a las tierras bajas. Ya recién posteriormente, a principios del siglo XVII, las misiones evangelizadoras, primero de los jesuitas, luego de los franciscanos, sobre todo de los franciscanos, recién lograron someter a los chiriguanos y lograron evangelizar la cultura e imponer su propia cultura. ¿Listo? En, estas, en esta anécdota participan personas muy importantes, como el Maliku Coraigua, el Andrés Manso, Piawaki Tumba y otros. Más adelante vamos a ver, las relaciones fueron más bien de contacto. Los chiriguanos, hoy conocidos como los guaraníes, nunca se rindieron ante los españoles. De ahí que hoy en día, como vemos en este gráfico, hoy en día esto es una fotografía actual, danzan rememorando el pueblo guerrero que son, que jamás fueron sometidos. Y esa gente, muchos ocupan en la región de Santa Cruz, algunos están en la parte del Chaco, de Chuquisaca, Tarija y una parte de Pando, sobre todo de Beni, perdón, de Beni. De esa manera estamos finalizando nuevamente un nuevo tema. Les agradezco mucho. Hasta, a ver, vamos, ¿hay algo más? No. Gracias por su atención. Hasta próxima clase.